El debate Dallas versus Ricky Edit finalmente ha ocurrido y la verdad ha sido algo duro de ver. Tú mismo te estás violando a ti mismo. Toma, toma, para que te la comas. Abre la boquita, abre la boquita. Sí, pon cara de serio, que ahora es más divertido todavía. Cuando se la estabas comiendo a Wismichu no estabas tan serio, estabas bien divertido. Venga, cómete el plátano. Qué puta risa. Me meo contigo. Dime. Es que es gracioso, O sea, otra cosa no, pero como humorista el tío es un genio. El debate fue un despliegue de vergüenza ajena constante. Por parte de Dallas la gran mayoría de veces, pero alguna vez puntual también por parte de Ricky. Dallas hizo lo de siempre, la estrategia súper barata de reírse a muerte de manera hiper forzada cuando básicamente no tiene nada que decir. Y ya lo ha hecho muchas veces anteriormente, ¿no? Pero en esta ocasión en concreto era especialmente doloroso de ver. Agarraos fuerte porque el nivel de cringe de este clip va a ser tremendo. 3 chats, probablemente. ¿Y qué decían esos chats? ¿Y a ti qué te importa? Hostia, a ti te mola mi ex. Es esto, ¿no? ¡Que me veo, tío! Pero tú, ¿por qué me preguntas qué decían los chats? ¡Que me veo! ¡Ay, qué risa! A ti te mola mi ex. ¡Que me veo! ¡Ah! ¡Estoy poniendo! Bueno, como podéis ver, una risa bastante natural, la verdad. ¡Me estoy riendo muchísimo! Muy natural la risa, sinceramente. Y el momento final de... Eso es... Muy orgánico, realmente se nota que Dallas estaba riendo de manera muy genuina, ¿no? Este debate se lleva arrastrando desde 2021. Ricky retó a Dallas por un tema que era un poco chorra, de conocimiento audiovisual y el rewind. Dallas básicamente se negaba a aceptar el debate porque sabía que lo tenía completamente perdido, poniendo la excusa de que no quería darle fama y demás. Pasaron 2 años, Ricky siguió pidiéndole hacerle debates, le hizo vídeos, Dallas le hizo vídeos también por el tema de su ex. Ricky le propone hacer una entrevista en persona, a lo que Dallas le dice que mejor no porque igual le arranca una pierna. Luego a partir de aquí se supone que Ricky Edit le había interpuesto una orden de alejamiento que no se había llegado a confirmar todavía, y ahí fue cuando Dallas empezó a insistir muchísimo en hacer un debate en persona. Ricky se niega a hacer el debate en persona por la supuesta orden de alejamiento, pero insiste en hacer el debate en llamada, a lo cual Dallas se niega durante más o menos un año. Sin embargo, hace unos días, de sorpresa, Ricky Edit de repente dijo: oye, vamos a hacer el debate en persona. Y no solo eso, pondremos que cada uno de nosotros tenga a una persona encargada de poner clips de las cosas de las cuales estemos hablando para que no haya ningún tipo de mentiras. Dallas, después de estar un año insistiendo en hacer el debate en persona, pues evidentemente acabó aceptando, aunque ponía algunas excusas como: bueno, vale, lo podemos hacer a partir del 4, Ricky anuncia. Vale, el debate será el día 4. Y él: no, pero dije a partir del 4, no el día 4. O cosas así, ¿no? Tonterías un poco sospechosas, pero bueno, al fin y al cabo, sobre el papel estaba aceptando un debate. Pero ¿qué pasó? Que todo el mundo sabíamos que ese debate no se iba a dar, porque evidentemente Dallas no se iba a meter en la boca del lobo en una situación en la que no tenía el control de absolutamente nada. Y a la persona a la que menos le convenía que haya alguien diciendo: espera, ¿dijiste esto o dijiste esto otro? No, yo dije esto otro. Ah, sí, mira, aquí tienes un clip en el que te contradices. Pues evidentemente a quien menos le convenía era a Dallas. Y qué curioso, ¿no? Que después de negarse durante un año a hacer un debate en llamada e insistir un montón en que sea presencial, cuando por fin lo tienes presencial, resulta que, te ha venido un inconveniente el día del debate presencial, ¿vale? No se puede retrasar, al parecer. No es como que es un debate que lleva retrasándose desde 2021. Y resulta que se tiene que hacer a toda prisa porque Dallas insiste muchísimo ahora de repente en hacerlo en llamada. Algo a lo que se ha negado durante un año. No se podía retrasar, no se podía volver a cambiar la fecha. No. Tenía que ser ya, rápido, en llamada. Es que es surrealista. Un año negándote a hacerlo en llamada para finalmente forzarlo lo máximo posible, poniendo excusas de mierda, que yo sinceramente no me creo, para hacer el debate cuanto antes. Y claro, ¿cómo le convenía a Dallas más ese debate? ¿Teniendo a Ricky con una persona que le pueda encontrar clips? ¿O campearle el directo mientras está jugando a un puto juego de miedo? Y forzar a hacer un debate en llamada cuando llevas un año evitando hacerlo en llamada para hacerlo en persona, para pillarle lo más desprevenido y sin pruebas y sin clips a mano posible. El tío empezó en directo diciendo esto: ha surgido una complicación médica, no mía, ¿vale?
pero ha surgido una complicación médica que simplemente no me permite estar ese día y no quiero que se las dé de que me lo estoy inventando nada. Por lo cual, lo que quiero es terminar con esto ya una vez y humillar a este payaso. Y sin acordar absolutamente nada con Ricky, se puso a ver su directo y a decirle básicamente que le estaba esperando para hacer un debate. Otro pasillo, ni de coña que iba a volver a aparecer. Prefiero ir por... Está en directo, a ver si le da por entrar. La gente empezó a decirle a Ricky que Dallas estaba campeando en el directo y que quería hacer un debate con él, a lo que Ricky dijo... Venga, Andorra, que no llegue tarde. Que nanay, que el debate se hace en persona. ¿Qué conclusión sacó Dallas? Ah, que está diciendo que no va a entrar. ¿De verdad está diciendo que no? Yo es que sabía que iba a hacer esto. ¿Hacer qué? ¿Mantener lo que se había acordado? ¿De hacer el debate en persona? ¿Porque quien quisiera hacer el debate en llamada era un cagado? En fin, luego de esto se puso a ver a Ricky jugando a ese juego en directo. Los trabajadores el día del opening de la estación de Brooklyn de metro, ¿no? Hostia. Ya lo está ignorando. Hostia. Aquí estoy esperando. Aquí estoy esperando a que entre. Antes de seguir viendo, recordemos esta conversación que tuvieron Ricky y Dallas en Twitter. 3 de marzo de 2024, Ricky Edit. Tengamos ese debate, charla, discusión o como quieras llamarlo en llamada. Dallas, agosto 6. Pero ¿cómo puedes ser tan patético, Pinocho? ¿Cuántas veces repetí que lo hagamos en persona? ¿Ahora quieres ver llamada desde tu casita para que no te vean temblar como un cagón? Ya te dije que lo hagamos en persona, en directo si quieres también. Quiero ver cómo te cagas encima. Vale, después de ver esto, sigamos viendo el vídeo. No pasa nada, aquí me quedo esperando. Aquí me quedo esperando a que le bajen los huevos otra vez y a que entre la llamada. Yo ya le mandé el enlace, que lo sepáis, yo le mandé el enlace, os voy a mostrar las pruebas. Y luego se puso a repetir en bucle que estaba muy nervioso, que estaba muy cagado, cuando el tío está totalmente normal jugando a un juego e ignorándole. Por si no has entendido la historia, te lo explico. El fantasma era un asesino. Qué nervioso está. Este creador de Arphobia Games, oye, muy bien. Muy buen juego, tío. Literalmente está cagado. Literalmente está cagado. Muy bien tratado el sonido del juego, que en un juego de terror lo más importante no es lo que... Está cagado. Hombre, pues claro que está cagado. Literalmente está jugando a un juego de miedo. Y también literalmente se escuchan los grillos de fondo. Luego además, antes de siquiera empezar el directo, empezó a fingir la risa otra vez. Estamos Qué poniendo nervioso en está. pantalla una cuenta random de alguno de los últimos seguidores. Qué que patético lleguen. Así que es, sabéis, Dios follow en mío, Insta, qué voy a patético actualizar que aquí a es. Yo me 15 estoy segundos. muriendo de la Elijo uno risa. y el que salga, pues, Qué el patético que es. De verdad, va a cerrar el directo. Está cagado. Me hace gracia ver a Ricky actuando como una persona completamente normal y Dallas teniendo alucinaciones en plan, madre mía, Dios, lo que está haciendo es tan patético. En fin, ¿para qué le sirvió todo esto a Dallas? Pues básicamente para hacer el debate como a él le convenía más, de manera imprevista, mientras el otro está jugando a un puto juego, en lugar de con una preparación real, con gente poniendo clips, tal y como se había acordado. ¿Por qué? Porque tal y como os expuse en mi vídeo anterior, a Dallas le conviene debatir sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de clips. ¿Por qué? Porque es una persona que es extremadamente mentirosa. Si hay alguna, entre comillas, virtud que tiene este hombre, es que es capaz de mentirte en tu cara sin que se note lo más mínimo, porque te dice las cosas muy convencido. Hacer un debate sin nadie clipeando de manera imprevista es jugar a su favor, porque no va a tener en ningún momento el clip de él mismo autohumillándose con una contradicción. Y de ahí la insistencia obsesiva que podemos ver en estos clips para que el debate se haga sí o sí en llamada. A lo largo de este último año, cuando Ricky Edit no quería hacer el debate en persona, Dallas ponía tweets como estos. Oye, fan de Ricky, ¿por qué no vas a insistirle a él de que acepte el debate en persona? ¿Te das cuenta de que tu ídolo es un cagón de mierda? Ahora resulta que lo valiente es aceptar una videollamada, jajajajaja, y no aceptar un debate en persona. El puto payaso solo es valiente detrás de la pantalla, por eso no quiere aceptar el debate en persona. Tiene miedo a que la gente vea que es un cagón y que vean cómo tiembla en persona. Y sin embargo aquí lo tenemos, forzando la situación lo máximo posible para conseguir el debate en llamada y no tener que hacerlo en persona. No voy a explicártelo por videollamada, te lo voy a explicar en persona. No, la gente no es que te lo quiero explicar a ti en persona. A No ti. estoy aquí. No, esto no es en persona. Vale, ¿tú te crees que después de esto voy a quedar contigo en persona? Aquí es donde vamos a zanjar el tema. Esta es tu oportunidad para coger y soltarlo todo. No, mi Si no te oportunidad pasa es el la día oportunidad, 6 pues, en Andorra. O sea que Dallas lleva un año insistiendo en hacer este debate en persona. La razón por la que quiero hacerlo sí o sí en persona es porque quiero que la gente vea como el tío tiembla. Esa es la razón. Y cuando finalmente Ricky Edit cede para hacerlo en persona, Dallas dice, no, ahora quiero hacerlo en llamada. Ha surgido una complicación médica, no mía, ¿vale? Pero ha surgido una complicación médica que simplemente no me permite estar ese día. Así que, después de que Ricky haya cedido a hacerlo en persona, como el señorito quiere hacerlo en llamada,
hay que hacerlo en llamada. Cuando el señorito lleva un año negándose a hacerlo en llamada cuando Ricky quería hacerlo así. Yo de verdad me pregunto, ¿por qué cojones hay que hacer las cosas como Dallas diga? ¿Y sabéis qué es lo malo ahora? Que situaciones en las cuales se le podría poner en su cara cómo se está contradiciendo de manera brutal una y otra vez durante todo el debate, pues acabaron así. Dallas y Ricky estaban discutiendo sobre algo y básicamente Ricky puso de manera súper improvisada el clip en el cual Dallas se contradecía. Los dos hacían el directo de manera simultánea y en el de Dallas, el que tenía más viewers, las cosas se veían así. No, estaba allí cuando pasó. Sí, de hecho estaba en el baño contigo. Ah, vale, curioso. Vale, cuéntame más. Espera un momento, lo estamos viendo. Cuéntame más. A ver, cuando yo dije exactamente que yo me descargué las conversaciones para luego compartirlas con terceros. Cuéntame. A ver, cuando ese chaval, que obviamente soy yo. A ver lo que encuentras. Mira, que te vas a humillar. Esta es la primera parte del clip en la que, bueno, confiesas que abriste el portátil, viste los meses de conversaciones y, bueno, viste todo el plan que tenía montado de meses y de todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, que ¿Has lo- encontrado lo que has hecho? Sí, ¿Que me el descargué las enemigo- conversaciones y las compartí con terceros? No, no está en este clip. Pero te lo Ah, busco ni en un ninguno segundito. porque eres un Ah, no, puto pues no te mentiroso. preocupes, José. Dentro clip. Porque eres un puto mentiroso. No te preocupes, estará en el vídeo, de verdad. No lo tengo. Claro, está en el sí, vídeo. sí. Ricky, dime exactamente de dónde has sacado esa información. De un vídeo tuyo antiguo, tío. ¿Ah, sí? Tú eres ¿Cuál? tu peor enemigo. Tú eres el ¿Cuál? que estaba contigo mismo ¿Cuál? en el baño. ¿Cuál? No sé qué vídeo es. Yo he visto el vídeo, se te ve más joven, Vale, coño. pues pero vamos a sé hacer que una es cosa. antiguo. Te voy a dar Cuéntame. el rato que necesites ahora mismo para que busques esa acusación que me acabas de hacer No y eres me la tan demuestres. importante, ¿eh? No, ahora borra el vídeo. Ahora borra el vídeo. ¡Qué puto payaso que eres, tío! De verdad es increíble. Es increíble. O sea, te acabo de pillar la puta mentira y dices que no soy tan Mentira, si lo has dicho importante. Estamos aquí debatiendo, me acabas de hacer una acusación, te digo, te doy todo el rato del mundo que necesitas para buscarlo y no lo vas a buscar. Lo que habría sido una humillación para Dallas acaba convirtiéndose en una humillación para Ricky. ¿Y todo por qué? Por ceder en hacer el debate en llamada cuando lo podías hacer en persona con gente clipeándote absolutamente todas las contradicciones de Dallas en el momento, no después en el vídeo editado. Y es que fíjate cuántas cosas podrían haber salido mejor. La primera es que tú estás viendo el clip mientras Dallas te interrumpe porque no sabe ni siquiera que has puesto el clip, o a lo mejor sí lo sabe porque se lo intuye y te intenta estropear el momento de alguna manera. Cuéntame No más. abro y Espera un momento, lo estamos viendo. me enteré de absolutamente todo. Cuéntame más. Lo que A ver, llevaba cuando yo meses dije exactamente que yo meses y meses me descargué las conversaciones para luego compartirlas con terceros. de conversaciones con su propia madre. A ver, y cuando todo, ese donde chaval, a su madre le gustaba que obviamente nuevos soy yo. novios. A mi Ari, a mis Y es que aparte de que el clip ni se escucha bien porque se está súper interrumpido, en el directo de Dallas, que era más visto, se ve así. A ver lo que encuentras. Y es por cosas como esta que la gente se ha llevado la impresión de que Ricky ha quedado humillado en el debate. ¿Qué? No, que ¿Has lo- encontrado lo que has hecho? Sí, ¿Que me el descargué las enemigo- conversaciones y las compartí con terceros? No, no está en este clip. Pero te lo Ah, busco ni en un ninguno segundito. porque eres un Ah, no, puto pues no te mentiroso. preocupes, José. Dentro clip. Porque eres un puto mentiroso. No te preocupes, estará en el vídeo, de verdad. No lo tengo. Claro, está en el sí, vídeo. sí. Esto no tiene ni la mitad de fuerza de lo que habría tenido un debate en persona con el clip en directo en su puta cara. Y Dallas llega al punto de casi flexear, en plan, venga va, te doy el tiempo que necesites para encontrar el clip. Pues vamos a hacer una cosa. Te voy a dar Cuéntame. el rato que necesites ahora mismo para que busques esa acusación que me acabas de hacer No y eres me la tan demuestres. importante, ¿eh? No, ahora borra el vídeo. Ahora borra el vídeo. Esto no sería necesario si directamente tuvieses el puñetero clip. Pero no, había que hacer el debate tal y como lo quería Dallas, en llamada, después de que lo quisiera en persona. Porque Dallas dice A y se le da A. Y cuando se le ha dado A, dice, oye, pues ahora quiero B. Y se le da B. En todo momento quiso jugar en ventaja. Él sabía que no ibas a aceptar el debate en persona por el tema de la orden de alejamiento y las amenazas. Y cuando fuera de lo que él planeaba, aceptas el debate en persona y sabe que de nuevo va a estar en desventaja porque va a haber alguien controlando las mentiras que va a decir en directo, ahí vuelve a cambiar las normas y
pues bueno, vale, ok, Dallas juega en ventaja. Y es que en lo de dejarle jugar en ventaja, siento que Ricky Edit ha cometido un error similar al que cometí yo cuando debatí con Dallas, y es el hecho de subestimarlo. Uno ve lo obvio de sus manipulaciones, lo tontas que son sus mentiras y lo malo que es en general argumentando, o lo absurdas que son las conclusiones a las que llega, y piensa, buah, es que le voy a meter la barrida de su vida, es que no me tengo que esforzar en nada, simplemente es decir a la gente, oye, que 2 más 2 son 4, ¿sabes? Pero la gente realmente no tiene ningún tipo de implicación en esto, la gente ve esto por entretenimiento y mucha gente está ya directamente antes de que empiece el debate sesgada para pensar que alguien va a ganar o alguien va a perder. La gente no se para a pensar si los argumentos son buenos, si tienen sentido, no, la gente se queda mirando la cara de los dos y hostia, este está sonriendo mucho. No me voy a plantear si está fingiendo la risa, sino que simplemente voy a decir, coño, este sonríe, así que debe estar ganando, ¿no? ¿Por qué os creéis que Dallas sigue fingiendo la risa en sus debates a pesar de lo obvio que es que la finge y lo mucho que la exagera? Incluso cuando Dallas ha perdido un debate, según la opinión de la gente, ha sido porque se ha puesto a gritar qué juego hizo Willy Rex y estaba muy enfadado. Ni siquiera porque realmente la gente dijera, oh, qué malos son sus argumentos. Y si os fijáis viendo el debate, veréis que Dallas se controla bastante para no perder los papeles y tener una actitud muy calmadita, muy impropia de él, de hecho. Porque hace unos años, gritar como un loco hacía que la gente dijera, oh, tiene mucha razón, ha sufrido mucho, pobrecito, pero ahora la gente ya no se lo toma en serio. Así que esa estrategia ya no le vale. Y en cuanto a la actitud de Ricky Edit, pues a lo largo del directo se le podía ver intentar ridiculizar a Dallas, muchas veces lo conseguía, alguna no, pero habría sido mucho mejor opción que hubiese ido en serio a por él a sacarle los temas que realmente le joden. A veces era ridículo porque le pedía permiso a Dallas, oye, por favor, ¿te puedo enseñar esto? ¿Me das permiso para enseñar esto que te comprometo un montón? Y Dallas decía, sí, claro, enséñalo. Y él decía, pues no lo voy a enseñar. Y es como, tío, enséñalo. Ve en serio, joder. Es que se ponía en plan, no, es que no quiero hacerte... Loco, ¿por qué cojones ibas a tener escrúpulos debatiendo contra un tío que no tiene escrúpulos? Al final con esto das la impresión hacia el panviverso de que te estabas marcando un farol. Y es que no parece que fuera un farol, porque Dallas ponía muchos peros antes de aceptar que lo enseñaras. Pero a alguien parcializado de ese lado, 100% le das la impresión de que estás haciendo un farol. Yo al menos lo pensaría si no supiera lo que hay. Es básicamente como que Ricky tenía la actitud de, bueno, nos vamos a mofar un poco de Dallas porque jajaja es muy tonto. Y... al final, no sé, como que se ponía mucho a pedirle, oye, di tal frase que dijiste en tal cosa, no sé qué. Es como, no te estás tomando esto en serio, tío. Y yo entiendo que para uno mismo, pues como sabes lo que hay, pues dices, ok, entiendo que yo estoy quedando bien. Pero visto desde el punto de vista súper externo, pues la verdad es que no quedas nada bien. Luego tampoco peleaba demasiado por tener la razón en ciertas cosas. Es como que enseguida decía, vale, ok, pues ya está, sí, vale. Y puede quedar como una respuesta sarcástica, en plan de, vale, lo que tú digas, tío, no tengo ganas de discutir más contigo. Pero al final no dejas claro el punto de vista. El otro está súper emperrado en decir, no, esto va a quedar tal y como mi narrativa vende. Y el otro es en plan, bueno, pues vale, lo que tú digas, ¿sabes? Como, tío, discute las cosas. Estás en un debate. Tienes que defender tu punto hasta el final, no decir, bueno, vale, sí, lo que tú digas. Es que hubo incluso un punto en el que parecía que fueran amigos. Esto es raro si no habéis visto el debate entero, pero si os lo veis entero, hay como media hora, una hora, que están de un buen rollo y de un... Tío, parece que se van a hacer amiguitos de repente. Así de poco en serio se lo estaba tomando Ricky. Como conclusión final, quiero decir que tampoco creo que lo hiciera extremadamente mal, ni mucho menos. Hay gente diciendo que Dallas humilló a Ricky y no sé qué clase de alucinógenos consume alguna gente o qué clase de copium tienen algunos, porque, en fin, a lo largo del 90% del debate Dallas estuvo dando todo el puto cringe como es habitual en él. Creo que tuvo algún micropunto, pero ahora mismo ni siquiera me acuerdo. Y Ricky tuvo varios momentos en los cuales sí, a pesar de no tener clips y a pesar de tal, sí consiguió dejar bastante mal a Dallas. O sea, que el debate lo ganó Ricky, creo que no debería ser ni un debate en sí mismo. Mi problema con el debate con Ricky es que podría haber sido una humillación para Dallas extrema. Ya ha acabado siendo un debate en el que, a pesar de que Ricky creo que tenía la razón en la grandísima mayoría de cosas, simplemente Dallas ha quedado muy mal, extremadamente mal como siempre, y Ricky ha quedado
regular. Y de hecho Dallas podría haber quedado muchísimo peor. De hecho, entiendo que para cierta gente que ven esto en piloto automático, Dallas haya quedado más o menos bien. Que bueno, a ver, si crees que Dallas ha quedado súper mega increíblemente bien y Ricky te ha quedado extremadamente humillado, sinceramente no hay salvación para ti. Pero entiendo perfectamente que haya gente que diga, oye, pues los dos han quedado mal. Para mí es obvio que uno ha quedado mucho peor que el otro, pero también entiendo que la gente no tiene el mismo contexto que tengo yo. Y en fin, yo como conclusión final diría, chicos, que este debate debería repetirse. Y debería repetirse en persona tal y como estaba acordado. Oye, que no puede ser para el día 6 porque a Dallas le ha pasado... Vale. Ok, digamos que es verdad, ¿vale? Puede que lo sea incluso, oye, quién sabe. Que se haga más adelante, que se repita, que haya peña con clips de verdad y oye, Dallas seguro que está muy seguro de que lo va a hacer increíblemente bien, ¿no? Así que, ¿por qué no repetirlo y humillar a Ricky otra vez, ¿no? Quiero decir, el rey de los debates, oye, pues no tendrá miedo de un segundo round, ¿no? Si Dallasito después del debate de imbécil, qué asco que das, necesito un segundo debate con J. Pelirrojo para, no sé, para acabar de humillarlo, supongo. Pues porque Ricky D no puede tener esa oportunidad, digo yo. Además que estaría muy guapo, ¿no? Ver ahí a Rick Cook, ediciones, mierdiciones o como sea, temblando, ¿no? Con los huesitos ahí haciendo clic, 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 clic. Yo creo que hablo por todo el mundo cuando digo que tanto Pambis como hatercitos pambisitos quieren ver un segundo debate en personita, ¿no? Que además subieron bastantes cabos sueltos, bastante curiosos que quedaron del debate primero y hay temas como el de Olivita que apenas se han raspado un poquito por encima. No creo que a Dallas le dé ningún miedo hablar de eso porque claro, siempre ha quedado inocente de todas estas acusaciones tan graves que se le han hecho, ¿no? Así que... pues yo creo que se podría hablar ese tema, ¿no? En un segundo debate. Así que nada, gente. Por mí esto ha sido todo. Esta es mi opinión y mi sugerencia. Que si le queréis hacer llegar a Ricky, pues oye, yo feliz. Porque creo que definitivamente esto del segundo debate debería considerarlo. Y esta vez, como quería dar asito, ¿eh? En persona, con los huesitos temblando. Ricky por lo absolutamente imponente que es Dallas. Y Dallas, pues por el clipeador, ¿no? Que parece que le tiene bastante aterrado, ¿no? Como para no considerar siquiera la idea de hacer un segundo debate. Y ya está, gente, hasta aquí. Os dejo aquí con Dallas no ha cambiado, que es un vídeo bastante interesante que deberíais ver todos. Y nos vemos. Un beso. ¡Mua!